Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes a propósito de la estrategia Teleantioquia es la elección, que básicamente consiste en una serie de contenidos en nuestra programación habitual y en nuestros espacios informativos con miras a las jornadas electorales de este año. Hoy les vamos a hablar específicamente de la elección de Congreso de la República del 13 de marzo, elección de nuevos senadores y nuevos representantes a la Cámara. Esto en compañía de Giovanni Areiza, él es profesor de la Universidad de Antioquia y politólogo. Profesor, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido a Teleantioquia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, inicialmente, ¿cuál es la visión que usted tiene acerca del Congreso actual, de los actuales senadores y representantes a la Cámara? ¿Cómo está funcionando el Congreso? El Congreso actual viene desarrollando un trabajo muy interesante porque le ha tocado legislar sobre el tema del proceso de paz, que ha tenido sus divergencias y sus contradicciones, pero ha tratado de establecer las reformas necesarias a todo el sistema político para la incorporación de todos estos excombatientes, de todas las víctimas y sobre todo para tratar de establecer esos marcos de justicia transicional. Entonces, son procesos de una justicia que no corresponde con la justicia ordinaria, entonces son muy impopulares. Toda esa impopularidad del proceso de paz ha afectado fuertemente a los partidos, tanto en la imagen de sus representantes como en toda la generalidad de la estructura, y hoy tiene con muy baja confianza el tema pues de las instituciones y sobre todo el tema de la pandemia. El manejo de la pandemia hoy va a tener un fuerte impacto al momento de analizar los resultados electorales, porque los actores que están hoy tomando las decisiones están muy afectados en su imagen, en su percepción de confianza, y creen que lo que han hecho y el manejo de la pandemia ha sido bastante deficiente. Hagamos también un esfuerzo didáctico en este programa para que ustedes, los televidentes, entiendan un poco más acerca del funcionamiento del Congreso. Analicemos inicialmente cuáles son las funciones del Poder Legislativo en Colombia, o sea, qué hacen los congresistas, qué hacen los senadores y representantes a la Cámara. Las funciones básicas, pues las podríamos definir de la siguiente manera: la constituyente, que básicamente consiste en las reformas a la Constitución Nacional; la función electoral, porque tiene que elegir a ciertos funcionarios como el Contralor, los magistrados de las altas cortes, el vicepresidente de la República en ciertos casos especiales, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo. La legislativa, que podría uno decir tal vez es la más importante, que consiste en el día a día en hacer las leyes; la función judicial, que pasa por la Cámara de Representantes y en cierto momento por el Senado, que es el juzgamiento por responsabilidad política al presidente, a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la Nación; la función de control político, que son las mociones de censura, las citaciones e invitaciones a funcionarios, básicamente para controlar cómo se está ejerciendo el poder ejecutivo; y finalmente la función de protocolo, que es el juramento al presidente de la República cuando toma posesión, y también en ciertos momentos especiales también hay funciones en relación con esto del protocolo. Profesor, en esto de analizar cómo está funcionando el Congreso actualmente, eso que usted decía, ¿cómo está en consonancia con lo que ha sido el gobierno nacional, el gobierno del presidente Iván Duque? Digamos que el gobierno del presidente Iván Duque ha tenido una oposición fuerte, incluso varios senadores y representantes a la Cámara que estaban en la coalición de gobierno se han alejado, e incluso miembros de su propio partido, del Centro Democrático, han tratado pues como de fijar un límite y decir que no corresponden con las decisiones de Duque, porque las decisiones de Duque gozan de una impopularidad muy fuerte, tanto en lo público, es decir, en la percepción de la gente, como dentro de las mismas instituciones, porque hay una falta de comunicación y sobre todo un tema de recursos públicos muy complejo que está atravesado por la corrupción. Entonces, los escándalos de corrupción que hemos visto recientemente, las pérdidas de esos recursos públicos, como lo vimos con el Ministerio de las Telecomunicaciones, como hemos visto con Odebrecht y con muchos otros contratos que se han destapado, han generado una percepción de que no se está efectuando una correcta y eficiente distribución de los recursos. Entonces, eso ha afectado la imagen de Duque y está afectando a toda la coalición de gobierno. Entonces, hoy todos se están tratando como de deslindar. Entonces, ha sido muy difícil el tema de la votación en los debates, porque se ha visto que se han truncado proyectos interesantes y muy problemáticos también, como las reformas económicas, que generaron todo un proceso de movilizaciones en toda Colombia y que generaron el gran paro, pues que lo justificó de alguna manera.
Y todo eso ha generado un panorama en donde esas decisiones conjuntas en temas de coaliciones de gobierno ha sido muy difícil unificarlas. Miremos a propósito de estas coaliciones, la distribución del Congreso actual. Miremos el Senado de la República. O sea, ¿cómo está en este momento la composición por partidos políticos? Pues, profesor, el Centro Democrático tal vez se nos mete aquí con un análisis especial, y es que en estas listas de la elección pasada, cuando obtienen los 19 senadores actuales, pues estaba Álvaro Uribe a la cabeza de esto. Esta vez no está. Si uno mira esta lista de senadores de las curules, con el Centro Democrático con 19, con el Cambio Radical con 16, los conservadores con 14, los liberales con 14, uno podría presupuestar entonces que aquí va a haber un cambio grande en las elecciones de este año. Sí, claro, seguramente muchos de estos partidos van a perder, ¿cierto? Van a perder curules, se va a reducir porque fundamentalmente muchas de estas personas salieron de todas estas, de estos partidos tradicionales o de estos partidos que hoy tienen, digamos, los curules en el Senado y han migrado hacia las coaliciones, ¿cierto? Es por ejemplo el caso de Roy Barreras, que era un representante muy importante de estos partidos tradicionales, y hoy estamos viendo que estos representantes están apuntando a juntarse en esas coaliciones para asegurar la permanencia, porque hoy los movimientos alternativos, que es un tema fundamental para entender, están dominando la opinión, ¿cierto? Y el voto de opinión tiene un impacto muy grande. Entonces, en esa medida va a ser muy probable que estas coaliciones alternativas logren por lo menos reducir el número de los que hoy están actualmente ocupando las curules. Y así está en este momento la Cámara de Representantes, la distribución por partidos, la distribución por curules, encabezada por el Partido Liberal con 35 curules, el Centro Democrático con 32, Cambio Radical con 30 curules y el Partido de la U con 25. ¿Pasará ahí algo similar entonces, profe? Sí, claro. En la Cámara de Representantes va a pasar algo similar y va a pasar algo incluso más impactante, porque llegan 16 nuevas curules que son producto de todo lo que se legisló el año pasado alrededor de las circunscripciones especiales para el tema de las víctimas. Entonces, esas 16 curules van a tener un impacto significativo porque es un número alto, da la representación a nuevos 167 municipios que han sido afectados por esta violencia armada, pero sobre todo permite que la representación de esas víctimas también no queden de un solo color, es decir, no son solo un grupo de víctimas de un grupo armado, sino que son todos los movimientos de víctimas, todas las organizaciones sociales de mujeres y campesinas que tuvieron la posibilidad de escribir hasta ahora 398 candidatos para esta nueva elección. Permítame, profe, hacemos una pausa y ya seguimos conversando de asuntos electorales. Démosle un vistazo a las tarjetas electorales de este año, a lo que se van a encontrar los electores cuando lleguen a las urnas. Inicialmente, la tarjeta para el Senado este año es diferente. Ustedes ven ahí unas que se ven con números y otras que no tienen números. Eso depende del tipo de lista. Hay unas que son de voto preferente, hay otras que no lo son. Para que ustedes lo entiendan de manera más clara, en las que tienen numeritos es que ustedes pueden elegir uno de esos numeritos porque ese es un candidato. En las que no tienen numeritos, que está simplemente la casilla en blanco, ustedes simplemente marcan esa casilla. Entonces van a encontrar el logo del partido más la casilla en blanco o más los números. Ustedes ya eligen entonces por quién van a votar. Revisemos la tarjeta para para el Senado, indígena. Porque hay dos tipos de tarjeta, la del Senado anterior, que es el Senado Nacional, digamos la tradicional para que nos entiendan, pero también ustedes pueden pedir esta, o sea, pueden pedir una de las dos. Este es el Senado por la circunscripción especial indígena, no pueden pedir las dos, tienen que pedir una de las dos, y aquí se repite lo que les estaba diciendo, está el logo del partido, más toda la casilla en blanco, pueden votar por ese logo o pueden votar por una de las casillas donde está el logo del partido más uno de los números que corresponde a un candidato. Y finalmente, la tarjeta para Cámara de Representantes del Departamento de Antioquia. Se repite lo mismo, una casilla en blanco con un logo o una casilla
con numeritos y un logo. Son entonces dos formas de votar. Ahí habría que decir que para el caso de Cámara de Representantes pues son muchas más las opciones, porque pues no solamente se vota por esta, por ejemplo, que es la circunscripción de Antioquia, sino que también hay unas circunscripciones especiales por las que también se puede votar. Profesor, en el caso de estas tarjetas y del esfuerzo que ha hecho la registraduría por una mayor claridad en vista de esas colchas grandes de elecciones pasadas, ¿usted cree que le vamos a apuntar, por lo menos desde la realidad, a que haya menos votos nulos, a que la gente entienda más y que se meta un poco más en la pedagogía electoral y vote de una manera más cierta? Sí, claro. Hoy estamos en un momento y en un contexto político muy convulso, muy complicado, con mucha desinformación, sobre todo pues en los temas de redes, de los medios, etcétera, pero sobre todo muy politizado. Ese grado de politización de la población ocasiona que haya un interés por participar de una manera mucho más adecuada. Entonces, así como va a crecer la participación electoral, porque la participación electoral va a crecer efectivamente, así como efectivamente seguro el umbral va a estar mucho más alto para los partidos, asimismo va a mejorar la calidad del voto. Es decir, es un voto mucho más informado, es un voto donde la gente se está preocupando porque sus representantes realmente puedan llegar a estas tomas de decisiones, y sobre todo que hay una pedagogía muy fuerte en redes sociales, tanto de los institutos, de las instituciones pues electorales de la nación, como por los mismos partidos. O sea, los partidos también quieren evitar el fraude, quieren evitar pues el robo de las elecciones, y en ese esfuerzo están haciendo un trabajo pedagógico muy interesante al momento de reclutar también los veedores, ¿cierto?, para que de alguna manera garanticen la transparencia, y sobre todo el software electoral, que es un asunto muy importante que atraviesa esta elección y la pone en un escenario muy diferente. En un año de tanta movilización en las calles, en un periodo en el que pues, están los cuestionamientos que usted manifestaba en relación con el Congreso y con el presidente de la República, en un año con unas elecciones tan llenas de redes sociales, ¿sí cree que los jóvenes salgan a votar? Porque pues tradicionalmente en las redes ha habido mucha participación de los jóvenes, pero eso no necesariamente se traduce en votos. ¿Acuerda usted lo que pasó con Antana Mocus cuando fue candidato con Juan Manuel Santos para la presidencia y fue el presidente de Twitter, pero finalmente no ganó? Sí, claro, yo creo que muchos jóvenes sí se van a movilizar a votar, sobre todo porque los partidos minoritarios que generaban esa desconfianza de que no iban a alcanzar el umbral, hoy están metidos en unas coaliciones muy fuertes. Entonces, por ejemplo, ahorita mencionabas la circunscripción especial de los indígenas, ellos están en una doble participación, tanto como en las coaliciones de los partidos, digamos, tradicionales o que se permite como movimientos políticos, como en las circunscripciones especiales. Eso de alguna manera genera un proceso de identidad muy interesante, que yo sí creo que los jóvenes hoy vienen fuertemente movilizados, y sobre todo porque hubo hace poco elecciones a consejos municipales de juventud. Entonces, creo que el tema está potenciado, están puestas las cartas para que, a diferencia de esa granola verde que mencionabas y de todos esos procesos que hemos visto, sí efectivamente va a haber un aumento de los jóvenes en las urnas. Usted ahorita mencionó la expresión o la palabra fraude. ¿Usted cree que verdaderamente en Colombia hay riesgo de eso o es un trabajo que se está haciendo con fines políticos de llegar a ciertas cosas? No, el fraude es algo que está consignado en el proceso electoral, porque digamos que el sistema está creado para que haya esa posibilidad, ¿cierto? Hay una puerta muy grande para que se dé compra de votos, para que haya una cooptación, digamos que no es tan evidente como falsificar los números o el formulario de 14. Pero es que fraude suena a registraduría y tal vez alentado por el gobierno. No, fraude puede venir también de terceros, ¿cierto? El fraude también puede ser algo que venga de los movimientos políticos que han crecido en recursos, que han crecido en visión, y ellos también tengan un impacto al momento de entender el fraude. Pero el fraude no es solo modificación del voto, sino también el tema de la transhumancia, de traer... pero ahí ya son delitos. Eso, exactamente. Son delitos. El fraude es un delito, entonces... Subjetivamente se entiende como un proceso de corrupción, pero formalmente genera un impacto a nivel penal. Listo, profe, permítame, hacemos otra pausa aquí, ya venimos en el segmento final hablando de elecciones al Congreso de la República.
Bueno, profesor Areiza, usted ahorita me mencionó las curules de paz, una novedad de este año, para recordar que esto viene del proceso de negociación entre el Estado colombiano y las FARC. Usted mencionó también al principio todas las dificultades que hubo con este tema en el Congreso de la República, pero ya son una realidad y se va a votar entonces por esas 16 curules especiales de paz. Ahondemos un poquitico en esto. Las curules de paz son un esfuerzo que trató de hacer el proceso de paz de Juan Manuel Santos, pero sobre todo que pasó por vía fast track. Yo creo que ese es el asunto más complejo, y es que en el Congreso la vía fast track es la vía rápida para tratar de aprobar decisiones que son muy polémicas, ¿cierto? Y que iban en contravía de lo que había determinado el plebiscito de ese entonces que ganó el no. Entonces, todas estas circunscripciones han pasado por muchos debates e incluso se llegaron a hundir en el Congreso. Pero el año pasado, más o menos en agosto, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se pronuncian y reviven las curules. La pregunta era si iban a estar para esta elección, para esta del 13 de marzo o para las próximas. Pero finalmente quedó establecido que sí daba tiempo, el registrador dijo que daba tiempo para hacerlas este 13 de marzo y van a ser curules por 2 periodos consecutivos, sin importar el número de votos que saquen en las elecciones. ¿Hubo un desgaste del gobierno nacional en relación con ellas? Claro, hubo un proceso muy fuerte para tratar de evitarlas, digamos, la coalición de gobierno siempre estuvo reacia a aprobarlas, pero finalmente la Corte Constitucional, como usted lo mencionaba ahora, al tener una jerarquía superior, obliga a que se legisle a través de ello. Entonces, esto crea también un escenario muy interesante porque estas circunscripciones desbalancean de alguna manera las coaliciones que están instaladas hoy, ¿cierto? El partido de gobierno dijo en su momento que estas curules posiblemente iban a quedar en manos de grupos terroristas, de grupos guerrilleros y demás. La forma como quedaron definidas, esa votación que se va a hacer inclusive en las zonas rurales, que inclusive en las cabeceras se podrá votar y menos en estas grandes ciudades, que van a estar por fuera de los partidos tradicionales, porque son otras asociaciones y otros grupos los que integran los candidatos. Esa forma como quedó definido el estatuto que reglamenta esas curules, ¿a usted le gusta o usted cree que ese riesgo que se decía finalmente también está ahí? Claro, el riesgo es inminente porque sobre todo son lugares en donde nosotros tenemos que analizar que hay una presencia de actores armados y no es una presencia leve sino una presencia fuerte, que incluso ellos son los que establecen las normas y los patrones de comportamiento de la ciudadanía. Es decir, el Estado ni siquiera tiene una fuerte presencia allá, sino que son estos actores los que establecen las normas en donde se van a desarrollar las relaciones sociales. Entonces, hay un proceso muy complejo y es que esta violencia y este riesgo, que no solamente lo estoy viendo yo, sino que ahorita la misión de observación electoral hace 2 semanas sacó el informe de riesgo de violencia, ¿cierto? Y de riesgo de fraude electoral y se enfocó en muchos de los municipios que están en estas 16 circunscripciones especiales, que fundamentalmente tienen que ver con Arauca, con Antioquia, con Chocó, con el sur de Bolívar, ¿cierto? Con el Pacífico, que son lugares donde ha sido muy difícil desarrollar todo este proceso electoral. Entonces, el riesgo de que coopten, es decir, de que usurpen las curules otro tipo de actores, es totalmente una realidad. Ahí creo que también es importante anotar que Antioquia está en 3 de esas circunscripciones. Sí. A ver si me acuerdo. La 3, que es básicamente la del norte de Antioquia y el Bajo Cauca por ese lado. Hay otra que tiene que ver con Urabá, o sea, si mal no estoy es la 16. Sí. Y me queda una que se comparte con Chocó, pero no me acuerdo del número. Y tiene que ver también con el Magdalena Medio. Eso, sí señor. Bueno, entonces básicamente 3 listas entonces y en cada lista un hombre y una mujer. Sí, Así quedó establecido también en el estatuto de estas curules. Bueno, profe, hablemos de Cámara de Representantes para Antioquia en el sentido de las listas en las que van a estar los indígenas y los afrodescendientes, porque usted también ahorita mencionó algo interesante, y es que estos grupos tienen ahora una organización que se ve diferente y que eso podría darles una representación también diferente en el legislativo. Hablemos de indígenas y de afrodescendientes, específicamente en Cámara de Representantes, que de alguna manera pues también lo podemos traspolar al Senado de la República. Claro, digamos que hoy ha sido muy difícil el tema para ellos porque se han generado identidades y adhesiones a nuevos movimientos políticos. Digamos que antes era muy fácil identificarse que las personas se metieran a un movimiento afro o a un movimiento indígena, pero hoy esa barrera cada vez es más difusa y cada vez las personas se adhieren a movimientos mucho más amplios que permiten la entrada de ellos. Profe, uno mira la tarjeta y hay
Por Dios, qué profusión de movimientos. La de la izquierda son los movimientos indígenas, la de la derecha los movimientos afrodescendientes. Esto hace unas décadas parecía imposible. Sí, claro, o sea, tanto la Constitución de 1991 como la reforma política de 2003 ha creado un espacio para las minorías, es decir, para que los partidos que no tenían esa capacidad electoral tan grande pudieran tener ese espacio asegurado, ¿cierto? Porque digamos que están como en un nivel diferente al momento de convocar a los electores, no tienen tanto poder en los medios de comunicación, no tienen tantos recursos. Entonces es interesante que de alguna manera se les garantice a ellos la permanencia y se les reconozca la participación. Pero cuando estamos hablando de estas nuevas coaliciones, entramos en el debate de, bueno, ¿y si estos están acá, por qué están acá también? ¿Cierto? Y sobre todo la gran aparición de nuevos movimientos tratando de obtener de alguna manera la personería jurídica de que el umbral no los deje por fuera y convertirse en actores importantes para las próximas elecciones, porque digamos que este escenario electoral es un escenario para medir las fuerzas de todos esos nuevos movimientos políticos. ¿Qué mapa nos va a entregar el 13 de marzo con miras a mayo? No solamente por todo esto que estamos hablando de movimientos políticos para Senado y Cámara, sino también por las consultas. ¿Qué se va a jugar el país ahí en esas elecciones del 13 de marzo con miras a las presidenciales? Digamos que el 13 de marzo es la primera de 3 posibles vueltas electorales que van a haber, como si pudiésemos una vuelta adicional en esta consulta. Las consultas interpartidistas finalmente van a decir cuál es el candidato para que ahora sí las encuestas tengan una mayor uniformidad, porque con esa dispersión de candidatos que hoy se presentan, las encuestas tienen muy poca legitimidad, muy poco reconocimiento, porque está marcado pues por esa participación tan amplia. Pero la reducción que va a generar va a plantear finalmente el escenario en donde todas estas nuevas fuerzas que resulten victoriosas, porque muchas van a entrar y a ganar, porque hay partidos como Fuerza Ciudadana que seguramente van a meter senadores y van a generar un escenario muy complejo en donde ellos van a fortalecer una coalición. Entonces toda esta adhesión y esta victoria de nuevos partidos va a crear el momento de nuevas coaliciones. O sea, ya no solamente leemos las coaliciones actuales, sino las que van a salir a partir del 13 de marzo, porque esos resultados van a determinar qué capacidad pedagógica tuvo el partido, por lo menos, para hacer que la persona pidiera el tarjetón por el listado, pidiera el tarjetón pues por el voto de la consulta y votara por esa persona. Entonces, cuando se cuentan esos votos, se va a ver pues que hay personas que van a tener mucha más fuerza para esta vuelta presidencial. Saque la bola, profe. No necesita el gato negro ni tampoco la columna azul, solamente la bola. ¿En cuánto presupuesta usted en porcentaje la renovación del Congreso? La renovación del Congreso yo la presupuesto en un 27%. Está altico en relación con la historia. Sí, está alto en relación a todo lo que había, porque los partidos tradicionales van a perder, o sea, van a perder curules, ¿cierto? Algunos partidos que tenían 14, como el Partido Conservador, seguro esta vez van a tener 13, 12, ¿cierto? Partidos como el Partido de la U ya está asegurado que va a tener menos curules porque los miembros ya están en las coaliciones actuales, y seguramente también el nuevo liberalismo va a tener un proceso de crecimiento, ¿cierto? No tanto el Partido Liberal tradicional, sino este nuevo movimiento, el nuevo liberalismo, al crecer tanto, va a generar también una mayor participación. Profe, gracias por su tiempo, ha sido muy amable por estar aquí en Teleantioquia. Muchas gracias a usted por la invitación y a todo el canal. A ustedes también, los esperamos en una próxima oportunidad cuando hablaremos de nuevos temas electorales aquí en Teleantioquia es la elección.